Hola. Hoy nos metemos de lleno en un territorio que, bueno, está en plena ebullición, ¿no? Cómo la inteligencia artificial eh, no solo nos está dando nuevas herramientas para escribir, parece que está removiendo los cimientos mismos de cómo pensamos sobre la escritura. Y para explorar esto, tenemos un material bastante curioso, la verdad. Son como pequeñas reflexiones, ¿sabes? Testimonios cortos compartidos en redes, de gente que ha estado usando un manual de estilo para la redacción de contenidos asistidos por la inteligencia artificial. Son voces distintas, cada una opinando, pero sobre lo mismo. Así que nuestra misión hoy es, pues, bucear un poco en todo esto. Queremos entender qué significa eso de escribir con conciencia hoy, con una IA ahí echando una mano. Venga, vamos a desgranarlo. Eh, de entrada, la idea principal parece potente. Ya sabíamos que la IA cambia como escribimos, pero esto sugiere que cambia el porqué, el sentido. Mente. A ver, el impacto de la IA generativa en las profesiones que trabajan con texto es innegable, nadie lo duda. Pero lo interesante de estas reflexiones, creo yo, es que no se quedan solo en la tecnología. No van a si la IA es rápida o lenta o si escribe bien o mal. Van directas al meollo humano, ¿sabes? A la intención que hay detrás, a la ética, a la responsabilidad que uno asume, al espacio que dejamos para pensar, para reflexionar en un mundo que va a toda pastilla. Estos testimonios ponen el foco justo ahí, en esa interacción entre la mente y la máquina. Pues entremos en materia, sí. La primera reflexión ya marca un tono diferente. Alguien comenta, y cito más o menos, reviso textos de IA cada día. Antes solo corregía fallos, lo típico. Ahora busco rastros de intención. Y lo remata con algo que me parece clave. Dice, este manual me enseñó que editar también es una forma de ética. Es un salto importante, ¿no? De la forma al fondo. Totalmente. Es que lo que vemos aquí es, bueno, una redefinición, pero de verdad, de lo que significa editar con IA. Ya no es solo, digamos, el trabajo de siempre, pulir estilo, corregir gramática, se convierte en algo más esencial. Editar un texto en el que ha participado una IA implica, pues, asumir una responsabilidad directa sobre el mensaje final. Es asegurarse de que ese contenido, aunque parte venga de una máquina, pues resuene con valores humanos, con una intención clara, y esa intención la pone la persona, claro. La ética está en cada decisión que dejas, que cambias, que quitas, y sobre todo ser consciente del por qué lo haces. Es como reclamar la autoría moral, intelectual del texto. Claro, y esa responsabilidad ética al editar choca un poco con otra cosa que menciona la siguiente reflexión. La velocidad. Dice alguien, en mi trabajo, la IA acelera todo. Y es verdad, es una de sus grandes promesas. Pero ojo, añade el matiz que parece sacar del manual. La rapidez no sustituye la reflexión. Habla de aprender a ponerle tiempo al pensamiento, no solo al texto. Me pregunto cuántos realmente consiguen hacer esa pausa. Es que esa es la tensión clásica, ¿no? Entre la eficiencia que te da la tecnología y la profundidad humana. La IA ofrece, bueno, una aceleración muy tentadora. Producir más rápido. Sin embargo, esta reflexión nos avisa, cuidado, que la calidad de verdad, sobre todo en cosas creativas o que piden juicio, no depende solo de la velocidad. Depende, quizá ahora más que nunca, de la calidad del pensamiento que hay detrás. Este manual, por lo que dicen, parece que empuja a proteger ese espacio, ese tiempo para la reflexión, una pausa, digamos, deliberada, no como un lujo, sino como una necesidad para madurar ideas, para cuestionar, para darle al texto final un sentido que la IA por sí misma no puede dar. Es casi como resistirse a la prisa constante. Y si hablamos de cómo usamos la IA, aquí viene una idea que me parece que le da la vuelta a la tortilla. Otra persona dice que la usa no para escribir más, sino para escribir mejor. Y la frase clave para mí es, comprendí que usar IA no es delegar, es dialogar, que cada palabra sigue siendo una decisión humana. La idea de dialogar con la máquina. Pero, ¿es de verdad un diálogo? ¿O corremos el riesgo de que sea más bien un monólogo donde ajustamos a la máquina para que diga lo nuestro, pero más rápido? Es una pregunta excelente, sí. El concepto de diálogo es potente. Cambia la relación con la herramienta. De verla como
como una simple ejecutora de órdenes, escribe sobre esto, pasas a verla como, no sé, como un sparring intelectual. Un colaborador que te da ideas, alternativas, estructuras, pero siempre, siempre bajo dirección humana. Ahora, el riesgo que mencionas es muy real. Un diálogo de verdad implica interaccionar, preguntar, criticar, refinar. La persona tiene la última palabra, la agencia. Decide sobre cada palabra. No es externalizar el pensar, ¿sabes? Es usar la IA para catalizar tu propio proceso. Si solo buscas el prompt perfecto para sacar algo rápido sin pensarlo mucho, pues sí, entonces se pierde el diálogo y caes en la delegación. La clave está en la actitud, en la intención de quien la usa. Esa intención, esa agencia, nos lleva directos al tema peliagudo de la autoría, claro. Hay una reflexión que dice: el manual me hizo replantear la idea de autoría. Ya no temo usaría. Y añade: ahora declaro cómo la uso, porque la transparencia también tiene estilo. Me encanta esa frase final. La transparencia también tiene estilo. Sugiere que ser honesto no es debilidad, sino profesionalidad. Confianza, quizá. Exacto. Plantea una evolución en la ética profesional. Antes, admitir ayuda externa a veces se veía como que tú no eras capaz, no. Pero con la IA esta reflexión sugiere un cambio. La transparencia no como una confesión de culpa, sino como una declaración de método, de cómo trabajas. Quizá estas guías están ayudando a crear nuevas normas donde decir he usado IA para esto sea parte de una práctica, responsable y avanzada. No una nota al pie ahí escondida, sino una forma de decir, mira, así trabajo yo hoy, integrando herramientas conscientemente y abiertamente. Convertir la transparencia en parte del estilo. Es un giro interesante. Normaliza la colaboración humano-máquina. Y hablando del manual en sí, parece que no solo importa qué dice, sino cómo lo dice. Otra persona destaca esto. Encontré en sus páginas un lenguaje que no es técnico, sino humano. Y la conclusión a la que llega es muy significativa. Me recordó que detrás de cada texto hay una conciencia, y que escribir con IA no es rendirse, sino aprender a elegir. Vuelve a poner el foco en la persona, en su conciencia, su decisión. Totalmente. Esto subraya que el enfoque que está calando por lo que vemos en estos testimonios es profundamente antropocéntrico. O sea que incluso hablando de una tecnología tan potente como la IA, el centro sigue siendo el ser humano. Su intención, su juicio crítico, su capacidad de decidir con propósito. La frase escribir con IA no es rendirse, sino aprender a elegir es casi un manifiesto, ¿verdad? Rechaza esa idea de que la tecnología nos arrastra o nos quita el sitio. Al contrario, propone que usar IA bien, conscientemente, es una oportunidad para afinar justo esas capacidades humanas. El discernimiento, la elección. Te obliga a ser más claro sobre qué quieres decir y por qué, porque tienes que guiar a la máquina. Y lo curioso es que este proceso de escribir de forma más consciente con IA parece tener un efecto secundario inesperado. Cambia también cómo leemos. La última reflexión que tenemos dice: desde que lo leí, mi forma de leer también cambió. Ahora distingo entre lo generado y lo sentido, entre la frase que existe y la que merece quedarse. Es fascinante. O sea, afinar la escritura te hace lector más agudo. Pones tú cómo se mezcla todo, la intención que hay debajo, pues desarrollas una sensibilidad especial para detectar eso mismo en los textos que lees. Es como si el oído se afinara para pillar matices que antes se te escapaban. Y esa distinción entre lo generado y lo sentido es muy potente. Sugiere una lectura que va más allá de si está bien escrito o si es lógico. Busca algo más, intangible. Busca la autenticidad, la resonancia, esa voz humana genuina. Busca, como dice la reflexión, la frase que merece quedarse, la que aporta valor de verdad, no solo la que está bien construida. Es desarrollar un criterio de valor añadido al escribir y al leer. Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas, ¿qué imagen nos queda? Parece que estas reflexiones apuntan a una evolución en cómo nos relacionamos con la escritura cuando hay IA por medio. Hablan de meter una dimensión ética fuerte en la edición, de defender el tiempo para pensar frente a la prisa,
de ver la IA más como un diálogo que como una simple tarea delegada. Y también de abrazar la transparencia, ¿no?, sobre cómo hacemos las cosas. Y cómo todo esto, curiosamente, nos hace lectores más críticos, más sensibles. Hay una frase final en el material que parece resumir bien este espíritu. Es la descripción del propio manual. Dice, no es un libro sobre tecnología. Es una guía para quienes aún creen que escribir sigue siendo un acto humano. Creo que capta la esencia de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Lo que se ve en estas voces es un movimiento hacia, bueno, hacia lo que podríamos llamar escritura consciente asistida por IA. El foco se desplaza. Ya no es la fascinación o el miedo a la herramienta en sí. Ahora es la mente, la intención, la responsabilidad de quien la usa. Se trata de integrar la tecnología, sí, pero no de cualquier manera, sino de forma reflexiva, crítica y ética. El objetivo final es mantener el control humano, asegurar que el proceso y el resultado sirvan a propósitos comunicativos, pues eso, genuinamente humanos. Es, en cierto modo, reafirmar el valor que no se puede sustituir del juicio y la conciencia al comunicar, por muy listas que sean las máquinas. Y esto nos deja flotando una pregunta interesante, ¿no? Algo para que cada uno le dé vueltas. Si la IA nos ayuda a generar texto cada vez mejor, y nosotros, como sugieren estas reflexiones, nos volvemos más hábiles editando con intención y leyendo para distinguir lo generado de lo sentido, ¿qué nos dice esto sobre qué es realmente eso que llamamos sensibilidad, o voz propia, o humanidad en un texto? Quizá esta colaboración o este contraste con la IA nos ayuda a definirlo mejor. Y un paso más allá. ¿Cómo podemos cultivar activamente esas cualidades, las específicamente humanas, en nuestra forma de escribir, precisamente mientras colaboramos con máquinas? Ahí queda la reflexión. Por cierto, para quien le haya picado la curiosidad, todas estas reflexiones que hemos comentado hoy giran en torno al Manual de Estilo para la redacción de contenidos asistidos por la inteligencia artificial.